En los años 30, los superhéroes eran rebeldes y justicieros. En los 40 eran patriotas. Pero en los años 50 estaban acusados de ser una mala influencia para los niños de Estados Unidos. Las historietas alcanzaron su máxima popularidad a comienzos de los años 50. El racionamiento de papel durante la guerra ya no estaba vigente y las ventas mensuales promedio habían subido de 25 millones en 1943 a casi 100 millones en 1953. Pero si la industria estaba en un buen momento, los superhéroes no. Los lectores estaban ahora más interesados en otros géneros: pequeños animales, comedias juveniles, westerns, pandilleros e historias de horror. Los superhéroes estaban tan asociados a la cultura del New Deal y a la de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron problemas para sobrevivir. La guerra había terminado, el enemigo fue derrotado, los superhéroes ya no hacían falta. No solo el público en general había cambiado sus gustos y era más exigente, sino que los que hacían las historietas estaban cansados de las golpizas de siempre. El esplendor murió y el superhéroe murió con él. Hubo solo 3 que sobrevivieron, y ellos eran Superman, Batman y la Mujer Maravilla. DC tenía fe en la Mujer Maravilla como producto comercial. Batman ya había aparecido en 2 series de películas cortas y como invitado en el programa de radio de Superman. En cuanto a Superman, el primer superhéroe, este expandió su audiencia con episodios de su juventud en Villa Chica. Superman era un símbolo nacional. A comienzos de los años 40, la misión de Superman estaba definida así: Superman libra una eterna batalla por la verdad y la justicia. En los años 50, con la introducción de Superman en televisión, cambió por supuesto a la verdad, la justicia y nuestra forma de vida. Esa frase, nuestra forma de vida, estaba por todas partes en los años 50 debido a la Guerra Fría. Pero mientras Superman entraba a los años 50 más popular que nunca, sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster estaban fuera del negocio. Unos años antes habían demandado a DC en un intento por recuperar los derechos de Superman, así como para cobrar regalías por muchos millones que afirmaban se les debía. En 1948 perdieron la demanda y DC no los contrató más. En pocas palabras, Jerry Siegel fue despedido de la historieta que había creado. Siegel y Shuster estaban lejos del frente de batalla cuando el negocio de las historietas fue atacado. Un psiquiatra llamado Frederick Wertham se subió de improviso en una tarima y comenzó a predicar contra las historietas. Nacido en Múnich, Wertham había sido el psiquiatra jefe en un hospital de Nueva York, así como el director de una clínica psiquiátrica de beneficencia en Harlem. En los años 40, comenzó a hacer sus propios estudios acerca de las conductas anormales en los jóvenes. Fue de prisión en prisión entrevistando delincuentes juveniles. Una de las preguntas que hacía era, ¿qué lee? Bien, pues descubrió que todos leían historietas. Ergo, las historietas deben estar destruyendo la sociedad. Pienso que estaba sinceramente preocupado por los niños, pero se fue al extremo. Los ataques de Wertham a las historietas comenzaron en 1948 y un sentimiento anti-historietas se regó por el mundo. Las historietas eran percibidas en el exterior como un virus de cultura y crimen estadounidense. Al no poder competir más en lo militar ni en lo económico, podían al menos tratar de combatir nuestra cultura. En su libro de 1954, La seducción del inocente, Wertham llegó a atacar al hombre de acero, acuñando el término el complejo de Superman. Wertham definió la enfermedad como fantasías de gozo sádico al ver a otros ser castigados una y otra vez, mientras él mismo permanece inmune. Batman y Robin eran como el sueño de una pareja de homosexuales que viven juntos. La Mujer Maravilla era lo contrario de lo que las jóvenes debían ser. Tenía el título de doctor antes de su nombre y la gente lo escuchaba. Era un buen propagandista, consiguió mucha publicidad y casi destruyó la industria de las historietas. Mucha gente decía, qué alivio sería salir de ellas. En 1954, los senadores Estes Kefauver y Robert Hendrickson sostuvieron audiencias acerca de los efectos de la cultura popular en los jóvenes. Eran como una versión de bajo presupuesto de las audiencias macartistas que transcurrían en los mismos momentos y ambas eran igualmente ridículas. Cuando la atención del comité se dirigió a la perversidad de las historietas, el Dr. Wertham era el testigo estrella, con afirmaciones como son glorificaciones obscenas de la violencia y el crimen.
Los niños de hoy han sido seducidos por Superman, y Hitler era un principiante comparado con la industria de las historietas. Todos los estadounidenses nos vieron bajo esta luz horriblemente negativa y luego, como industria, bajamos la cabeza ante el gobierno. Ante el temor a la censura, la mayoría de los principales editores de historietas crearon un organismo rector, una autocensura que emitía un sello de aprobación. Todas las revistas tendrían primero que ser enviadas a este organismo, y ellos pondrían el sello para indicar que las historias en las revistas no eran demasiado sensuales o violentas, y que no perturbarían en modo alguno a ningún lector, joven o viejo. En los nuevos episodios con sello de aprobación, Superman trabajaba aún más estrechamente con las autoridades constituidas. Batman y Robin estaban más tiempo con chicas y la Mujer Maravilla compartía más con Steve. Pero las relaciones de los superhéroes no eran más que amores juveniles. Eso sembró la creencia en el público estadounidense de que las historietas son estrictamente para niños. Aún hoy estamos luchando contra ese estigma. El código establecía también reglas de estricto cumplimiento. Acerca de las autoridades decía, los policías, jueces, funcionarios del gobierno e instituciones respetables no podrán ser presentadas en forma tal que fomenten el irrespeto a la autoridad establecida. Acerca de los padres decía, el respeto a los padres, los códigos morales y el comportamiento honorable deberán ser fomentados. Acerca de actividades demoníacas decía, las escenas relacionadas con muertos vivientes, vampiros y hombres lobo están prohibidas. Muchos editores cerraron sus imprentas, muchos escritores, dibujantes y hombres lobo abandonaron la industria. Ninguna persona respetable quería estar en ese campo. Hay muchas historias acerca de los creadores de historietas que terminaron en callejones y en sótanos de iglesias convertidos en alcohólicos. Y esto lo hicieron justo en el momento en que el rock and roll comenzaba a surgir. El lado rebelde de la cultura juvenil se hacía más pronunciado en otros medios. Y la industria de la historieta dejó ir ese filón y en ciertos aspectos nunca se recuperaron de eso. Entre 1954 y 1956, las ventas de historietas cayeron más de 50%. La industria nunca más tuvo el número de lectores que tuvo antes del Dr. Wertham y las audiencias en el Senado. El sello de aprobación aplacó a una cantidad suficiente del público para salvar a la industria. Pero, ¿qué pasaría con los superhéroes? ¿Sobrevivirían? Eran un sucio secreto que leías debajo de las sábanas de tu cama. Eran el tipo de cosas que te metían en problemas con tus padres si te encontraban leyéndolas.